Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario Ecatepec, estudiantes de la licenciatura en Psicología de octavo semestre, y este es un video tutorial para la materia de seminario de pruebas proyectivas, en el cual en el test proyectivo que nos vamos a centrar es el de el TAT, que es el test de apercepción temática. Bueno, voy a hablarles un poco sobre esta prueba. Esta prueba fue creada por Murray y Morgan y antes se utilizaba principalmente en el área laboral, en puestos de nivel superior. Ahora se utiliza en el área clínica, es el principal uso que se le da, y está compuesta por 30 imágenes, una imagen en blanco, 11 imágenes son universales, o sea, tanto para hombres, para mujeres, niños, niñas, 19 imágenes son para hombres, hay para mujeres, para niños y para niñas. Les voy a presentar una laminita donde viene la forma, en la que se divide esta prueba, que son para hombres, mujeres, niñas y niños, y cada una lleva un símbolo que es H para hombres, las universales pues no llevan símbolos, para mujeres es la M, para varones es la V y para niñas es la N. La forma de aplicación, bueno, pues depende de los números de sujetos. La más apropiada es la individual, después sigue la autoadministración, la colectiva, que es de menor confiabilidad por el hecho de que tienes que tener mucha atención a lo que te está relatando el paciente, y para hacerle preguntas sobre lo que está diciendo. Y la otra es la grupal. Aquí son historias inventadas en equipo. La aplicación, bueno, pues consta de 3 sesiones, la cual solo se aplican 20 láminas. En la primera sesión se van a aplicar las láminas del 1 al 10 y en la segunda pues las últimas del 10 al 20. En la tercera sesión se recomienda hacer preguntas. Esta es una sesión de entrevista sobre las respuestas que te dio. Es decir, cualquier duda que tengas sobre lo que te relata la persona de las láminas, es ahí donde tú le puedes ir preguntando. Y también existe una versión abreviada en la que solo se aplican 10 láminas. 10 láminas y la sesión de preguntas, que esa es importante. Las instrucciones, bueno, pues se le va a presentar la lámina de frente al sujeto, se le da la consigna y se le motiva a que construya una historia con mucha información. Se espera que el sujeto hable en promedio 5 minutos por historia, es decir, 360 palabras para poder hacer la interpretación. Hay que estar motivando al paciente, como nosotros como psicólogos, es decir, preguntarle no solo que te describa la imagen, porque si te la describe pues de nada nos va a servir. Entonces tienes que preguntarle por qué crees que pasó eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo motivó a tal cosa, ¿no? De lo que te esté diciendo. Tienes que motivarlo, decirle que pues que es solo en la inteligencia, que tiene que utilizar su imaginación y que tiene que dar más detalles, tiene que tener énfasis en los detalles. El registro, bueno, es recomendable que se grabe en audio toda la aplicación, es decir, las 20 láminas o las 10 si la vas a hacer en abreviada, para que así puedas tú transcribirla y hacer la interpretación. Y también debes de tomar nota sobre la conducta que tiene el paciente, es decir, porque hay imágenes en las que se va a resistir, entonces tienes que ahí anotar que se resiste o qué emociones se le presentan al momento de que te está describiendo la lámina. En la encuesta final, bueno, pues ya ahí le preguntas de forma directa y te va a permitir la asociación libre. Es decir, que tú vas a preguntarle al paciente, a ver, en la sesión, en la lámina tal, me dijiste que no sé, por un ejemplo, ¿no? Que el muchacho mató a la chica. ¿Por qué crees que lo hizo, no? No, pues ya él te va a decir, ¿no? O qué lo orilló a hacerlo, qué es lo que sucede. Donde te queden dudas, ahí es donde tú tienes que poner énfasis, porque esto es muy importante, porque nos va a servir para la interpretación. Bueno, la consigna, le vas a decir, este es un test de imaginación.
Este es un test de imaginación, que es un aspecto de la inteligencia. Le voy a mostrar unas láminas una por vez y usted deberá componer la historia por cada una, que tenga una mayor acción y el mayor número posible de personajes. Usted dirá qué es lo que ha conducido a los hechos que se ven en la figura, qué está sucediendo en ese momento, qué sienten y piensan los personajes, y luego dirá cómo termina. Exprese sus pensamientos a medida que vayan apareciendo en su mente. ¿Comprende? Dispone de 50 minutos para las 10 láminas. Puede dedicar pues alrededor de 5 minutos a cada historia. Y aquí está la primera. Es importante que sean los 5 minutos y conforme si el paciente se va deteniendo, pues irle preguntando para que no quede dudas. Y también es importante que se vaya diciendo cada vez que se va a cambiar la lámina, es la siguiente, o te voy a presentar la otra, para que así cuando escuches la grabación puedas distinguir cuándo se termina y cuándo empieza la otra lámina. Es por eso que es importante. Bueno, esta interpretación va por necesidades. Que son las de Murray, que las tres principales son logro, afiliación y poder. Es ahí, bueno, donde a partir de estas necesidades tú vas a ir interpretando el test de lo que te diga el paciente. Son varias, pero las tres principales son estas, y es ahí donde tú vas a ir dividiendo lo que te va diciendo el paciente. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña interpretación con uno de mis compañeros. En cuanto a la aplicación, es recomendable que se apliquen en 3 sesiones, dado que es un poco compleja esta prueba, no tanto por su dificultad en la aplicación, sino por lo extenuante que llega a ser, dado que es una historia mínimo de 5 minutos por cada lámina. Entonces, al ser 20 láminas que se le aplican al sujeto, llega a ser demasiado cansado. Por eso se recomiendan que sean 3 sesiones. Las primeras 10 láminas en la sesión 1, las últimas 10 en la sesión 2, y la tercera sesión se dedica a una entrevista sobre las respuestas. A esta sesión se le llama encuesta. Existe una aplicación abreviada donde solo se aplican las 10 últimas láminas. Las instrucciones son sencillas. Se le presenta la lámina al sujeto, se le da la consigna y se le motiva a construir una historia con mucha información, que involucre muchos personajes, que involucre mucha acción, digámoslo así, y que no se limite a lo que él esté pensando. En promedio se le pide que sean 5 minutos por historia. Eso es alrededor de unas 300 palabras, que son más que suficientes para dar una interpretación. ¿Cuál es el papel del psicólogo dentro de esto? Se le está constantemente motivando a que cuente la historia. Se le pide que explique lo que ve en la lámina, qué significan estas láminas. Se le hacen preguntas imprevistas conforme a lo que nos vaya diciendo. No se le da la consigna de que solo describa la lámina, sino que nos cuente lo que está ocurriendo ahí, qué ocurrió antes, qué ocurre en ese momento y qué sucederá posteriormente. Si no se le ocurre nada al sujeto, se le sigue motivando para que cuente esto y se le dan recordatorios de que no importa lo que cuente, realmente que nos dé una historia. También si dan demasiado énfasis en los detalles, en ocasiones el sujeto no cuenta una historia, solo te está comentando lo que está viendo y se enfoca en detalles insignificantes que no nos interesan a nosotros para la interpretación. En este caso se le incita a que cuente una historia más detallada y que explote más la imagen en su totalidad y no solo en un detalle. El registro: es indispensable que se haga un registro en audio, tanto como notas sobre la conducta del paciente. El audio es indispensable, puesto que para hacer la interpretación o el análisis no podemos confiar solo en nuestros recuerdos. Al tener un registro de audio,
podemos escucharlo posteriormente y podemos regresar a él constantemente para interpretar la imagen y en su totalidad la prueba. Así que es indispensable el registro por cada audio. De igual manera, se tiene que registrar las preguntas que realicemos, al igual que la encuesta final. La encuesta final, recordemos que es la última sesión, es de pregunta de forma directa y se permite una asociación libre. Aquí solo ya no se le pregunta por cada lámina, sino de las que nosotros consideremos que son las más importantes para un análisis, o las que tengamos nosotros dudas en cuanto a respecto para la interpretación. La consigna es muy específica. Es recomendable tener una nota donde tenga la consigna tal cual, para que no tenga ningún inconveniente, ninguna confusión el paciente. A continuación se las voy a leer para que sea un poco más sencillo. Este es un test de imaginación, que es un aspecto de la inteligencia. Le voy a ir mostrando una lámina una por vez, y usted deberá componer una historia por cada una, que tenga la mayor acción y el mayor número de personajes posibles. Usted dirá qué es lo que ha conducido a los hechos que se ven en la figura, qué está sucediendo en ese momento, qué sienten y piensan los personajes, y luego dirá cómo termina. Exprese sus pensamientos a medida que vayan apareciendo en su mente, ¿comprende? Dispone de 50 minutos para las 10 láminas. Puede dedicar, pues, alrededor de 5 minutos a cada historia. Aquí está la primera. Como pudieron notar, aquí no se les dice que es una prueba proyectiva, y tampoco se les da a entender que se van a ser analizados por la historia, sino que se les dice que es una prueba de imaginación, prueba de inteligencia. Esto con tal para que el sujeto no se cohíba y no se limite a contar una historia y abrir más su pensamiento. Como mencionaba que es muy cansada, también es útil saber que alrededor de la imagen 5 es cuando las defensas del sujeto ya van a estar más débiles, y por lo tanto va a liberarse más y su historia va a ser más fluida y ya sin tantos mecanismos de defensa, pero al mismo tiempo ya va a estar más cansado para contar la historia. No es recomendable que se tomen descansos, porque puede que esto que les menciono de que ya se abrió para la interpretación se cierre de nuevo. Ok, ahora les voy a dar un ejemplo del análisis formal. El análisis es recomendable usarlo en comparación con la hoja de la teoría original de Murray. Ahí vienen a detalle las consignas y los elementos que vamos a analizar de nuestra imagen. Se hacen dos análisis, el análisis formal y el análisis de contenido. El análisis formal consiste en el tiempo de reacción, la coherencia de las historias y otros aspectos. El análisis de contenido ya nos refiere más a la motivación y sentimientos del héroe, es decir, al protagonista de la historia. Las fuerzas que ejercen presión en el ambiente sobre este héroe, el desarrollo y desenlace de la historia, el análisis de los temas, los intereses y sentimientos de los personajes. Se califica con la lista, como les mencioné, de necesidades de Murray. Para cada historia se da una calificación del 1 al 5 conforme a la presencia de las motivaciones para el héroe y el ambiente en cada historia. No se toman todas las motivaciones, solo las más principales o las que nosotros consideremos que se van involucradas en la historia para nuestro análisis. Es recomendable hacer también un registro, una especie de tabla donde podamos colocar cada motivación, en qué momento lo dijo el sujeto, qué fue exactamente lo que dijo, qué preguntamos nosotros para explotar más esa necesidad y darle una valoración, como mencioné, del 1 al 5. Posteriormente a esto,
es recomendable ya para la encuesta final y hacer nuevas anotaciones para dar una interpretación, para cumplir así con nuestras hipótesis, ya sea que hayamos formulado al principio o que hayamos formulado para una prueba de batería de pruebas psicológicas más completa. El ejemplo que les voy a dar se los diré a continuación. Es respecto a la lámina número 1, donde se puede ver a un niño con un violín enfrente de él. Ok, la historia es la siguiente. Es un niño llamado Pedro. Es muy bueno para todo lo que hace, pero por alguna razón no es hábil para la música. Piensa que si se esfuerza mucho lo logrará y que su mamá lo felicitará por lo bien que toca. Su padre no le toma mucho y es probable que si logra tocar la canción favorita de su papá, él lo verá con una mejor opinión. Toda su vida lo han comparado con su hermano menor. Es más inteligente y siempre hace las cosas bien, y le da un poco de celos, pero en realidad lo quiere mucho. Al final, después de esforzarse mucho, logrará tocar con un buen nivel la canción que piensa que le gustaría a su papá. Y él lo felicita, pero salen corriendo a ver a su hermano menor que está jugando la final de su equipo de fútbol. Durante el partido el papá se queda sin voz por darle ánimo. A Pedro apenas y le dio la mano cuando lo felicitó. Ok, esta historia cuenta con al menos 300 palabras y es útil para hacerla analizada, pero como les menciono es igual recomendable que se explaye un poco más. En cuanto a las motivaciones del héroe, es decir, Pedro, se eligen conforme nuestro criterio, tantas necesidades como se crean presentes y se le da una calificación del 1 al 5. En este caso, tomaré logro, afiliación, oposición, exhibición, evitar el aprobio. Y en cuanto a y también las presiones del ambiente. Si quieren más detalles, les recomiendo que analicen la lista de necesidades de Murray, que se la dejaremos aquí. El logro, en cuanto al logro, se tiene una calificación de 3, afiliación 5, oposición 4, exhibición 3 y evitar el oprobio 5. En cuanto a la presión del ambiente, que es el rechazo, sería una puntuación de 5. Así de sencillo se hace este análisis, no se necesita mayor complejidad o un informe detallado, puesto que estos puntos clarifican bien lo que significa la teoría. Ok, para esto sería todo, solo el análisis consiste en estos puntos. Obviamente necesitamos profundizar más sobre estos puntos en la encuesta final y en el registro que realicemos de los audios que realizamos.